Durante las décadas iniciales de la Revolución Cubana, el nombre de Arnaldo Ochoa Sánchez se pronunció con respeto casi sagrado. Dentro y fuera de Cuba, muchos lo veían como el sucesor natural de Fidel Castro, un militar de temple legendario que había ganado en el campo de batalla todas las credenciales posibles para asumir un día la conducción del país. Era el general más condecorado, un héroe de guerra cuya reputación superaba fronteras. Para buena parte del pueblo, Ochoa representaba la posibilidad de una revolución rejuvenecida, más pragmática y moderna, capaz de proyectar un rostro fresco ante el mundo. Sin embargo, mientras su prestigio crecía en África y su nombre era sinónimo de victoria, en los pasillos del poder en La Habana comenzaba a sembrarse la desconfianza. Aquella figura popular, admirada incluso por sus adversarios, despertaba recelos en la cúpula. El mismo hombre que había recibido de las propias manos de Fidel Castro el título de héroe de la República de Cuba, sería fusilado 5 años más tarde por orden de ese mismo poder. Así se gestó una de las tragedias más oscuras y discutidas de la historia reciente de Cuba. ¿Fue realmente un traidor que cayó en la corrupción y el narcotráfico? ¿O la víctima de una purga política para eliminar a quien podía hacerle sombra a los hermanos Castro en el momento más frágil del sistema? La vida de Ochoa es, en muchos sentidos, la historia misma de la revolución. Nació en el seno de una familia humilde y, siendo apenas un muchacho, se unió a la lucha contra la dictadura de Batista. El 26 de agosto de 1958, junto a sus hermanos, se incorporó a la guerrilla en la Sierra Maestra, integrando nada menos que la columna número 2, bajo el mando directo del carismático y legendario Camilo Cienfuegos. Aquel comienzo lo marcaría para siempre. Pertenecer a la tropa de Camilo equivalía a recibir un sello de legitimidad revolucionaria incuestionable. Su participación en la decisiva batalla de Santa Clara, que precipitó la caída del régimen, consolidó su fama de combatiente valiente y selló su amistad con un joven Raúl Castro. Un vínculo que durante décadas parecía irrompible. Con el triunfo de 1959, el joven soldado se transformó en un cuadro indispensable del nuevo Estado. Demostró una lealtad absoluta a la causa, probada una y otra vez en los escenarios más difíciles. En 1961 estuvo en las arenas de Playa Girón, enfrentando la invasión de Bahía de Cochinos. Allí defendió la revolución en uno de sus momentos más críticos, consolidando su imagen de estratega disciplinado y de oficial implacable. Un año más tarde, durante la crisis de los misiles en 1962, cuando el planeta entero contuvo la respiración ante la amenaza nuclear, Ochoa participó activamente en la defensa de la isla. Su compromiso, sin embargo, trascendió las fronteras nacionales. Convencido del ideal de exportar la revolución, se entrenó con guerrilleros venezolanos y, en 1966, desembarcó en las costas de Venezuela para apoyar una insurgencia socialista. Aunque la operación terminó en fracaso, reveló su disposición a arriesgarlo todo por el internacionalismo. Aquel espíritu de combate lo llevaría años más tarde a África, donde su leyenda alcanzaría proporciones épicas. En el continente africano, Ochoa dejó de ser solo un combatiente fiel para convertirse en un estratega militar de talla mundial. En 1977 fue designado comandante de las fuerzas cubanas en Etiopía en plena guerra del Ogadén. En aquel conflicto, Cuba y la Unión Soviética respaldaban al gobierno etíope frente a la invasión somalí. Bajo su mando, las tropas cubanas organizaron una contraofensiva devastadora, un despliegue magistral de artillería y aviación que cambió el curso de la guerra. Su éxito impresionó a los asesores soviéticos, que lo consideraron uno de los talentos militares más brillantes del bloque socialista. La victoria en Ogadén lo elevó al rango de símbolo viviente del poder militar cubano, y en 1984 Fidel Castro le impuso públicamente la Medalla de Héroe de la República de Cuba, la condecoración más alta de la nación. En ese instante, Ochoa se convirtió oficialmente en leyenda. Su carrera culminó con otra misión histórica, Angola. En noviembre de 1987, asumió el mando de la misión militar cubana en medio de una guerra feroz. Allí protagonizó la famosa batalla de Cuito-Cuanavale, enfrentándose a las fuerzas de UNITA y al ejército del régimen del apartheid sudafricano. Bajo su dirección, la defensa fue heroica y decisiva. La victoria cubano-angoleña no solo aseguró la independencia de Namibia, sino que marcó el principio del fin del apartheid. Aquella fue la cúspide de su trayectoria, el momento en que su nombre resonó en todo el tercer mundo como sinónimo de valor y liderazgo. Pero mientras las medallas brillaban,
comenzaban las grietas. Desde La Habana, Fidel Castro intentaba dirigir cada detalle del conflicto africano. La distancia geográfica no le impidió microgestionar las operaciones y, con el tiempo, surgieron desacuerdos estratégicos entre el comandante en jefe y su general más exitoso. Fidel lo acusaba de lentitud y obstinación. Ochoa, según varios testigos, se quejaba de las interferencias políticas que entorpecían el mando militar. Esas tensiones, inicialmente secretas, serían años después convertidas en pruebas de su deslealtad. Durante el proceso judicial que acabó con su vida, la Fiscalía describiría esas discrepancias como signos de pesimismo y hasta de negligencia criminal, atribuyéndole un contraataque fallido en el que murieron 14 soldados cubanos. En paralelo, surgieron acusaciones de corrupción. Supuestos tráficos de diamantes y marfil en el mismo teatro de operaciones donde había ganado su gloria. Paradójicamente, el escenario que lo había consagrado como héroe fue también el punto de partida de su caída. Su prestigio, forjado con sangre y disciplina, se volvió un problema. Era demasiado popular, demasiado admirado y demasiado independiente para un sistema que no toleraba astros que no giraran alrededor del sol del poder central. Su figura empezó a percibirse como un riesgo político, y la maquinaria de vigilancia se puso en marcha. Para entender por qué un héroe nacional terminó frente a un pelotón de fusilamiento, hay que mirar el contexto de Cuba a fines de los años 80. La tormenta perfecta. Mucho antes del colapso soviético, la economía cubana ya hacía agua por todas partes. Entre 1986 y 1990, el país se hundía en una recesión. La productividad se desplomó, el déficit fiscal se triplicó y el gobierno se vio obligado a iniciar el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, un reconocimiento público de que el modelo no funcionaba. Sobre esa crisis interna cayó el impacto de la perestroika. Las reformas de Mikhail Gorbachev agitaban todo el bloque socialista y abrían una brecha profunda entre Moscú y La Habana. Fidel Castro las rechazó tajantemente, marcando distancia con su principal aliado. La Unión Soviética comenzó a reducir los subsidios y los envíos de petróleo, mientras el CAME, el bloque económico socialista, se desintegraba. La visita de Gorbachev a Cuba en 1989 selló la ruptura. Le anunció a Fidel que la era de las ayudas se había terminado. La isla se asomaba al abismo del futuro periodo especial. Simultáneamente, el enemigo del norte endurecía su presión. Desde principios de los 80, Washington acusaba a Cuba de participar en el narcotráfico. En 1982, un alto funcionario estadounidense denunció ante el Senado la existencia de un corredor de drogas y armas entre La Habana y carteles colombianos. En 1983, la Fiscalía de Florida formuló cargos contra varios diplomáticos cubanos, y el presidente Ronald Reagan declaró tener pruebas de la implicación de altos funcionarios del régimen. Fidel respondió con una negación categórica en 1985, asegurando que en 26 años de revolución ningún funcionario había sido corrupto. Pero aquella defensa tan vehemente se estrellaría contra los hechos de 1989, el mismo año en que la historia de Ochoa entraría en su fase trágica. En medio de esa tormenta económica, ideológica y diplomática, la figura de Arnaldo Ochoa se volvió incómoda. Su popularidad, su prestigio internacional y sus opiniones francas lo convertían en el único militar con poder real para cuestionar al liderazgo histórico. Era, en los cuarteles, la voz de los veteranos que murmuraban su desencanto. Muchos recuerdan frases suyas demoledoras. Estos dos llevan 30 años mandando gente a morir. O a los viejos combatientes nos tienen abandonados. Palabras que, en un sistema cerrado, equivalían a una sentencia. Así, el héroe se transformó en amenaza. En noviembre de 1987, mientras aún se elogiaban sus victorias africanas, el círculo del poder comenzó a aislarlo. Las diferencias con Raúl Castro, antiguo amigo y ahora ministro de las Fuerzas Armadas, se agudizaron. Su arresto, 2 años después, marcaría el inicio de un juicio político sin precedentes. Lo que pocos imaginaban era que las semillas de su desgracia ya estaban sembradas desde Angola. Allí, donde demostró su genio militar, también se tejieron rumores de negocios oscuros y de relaciones peligrosas. Para un régimen necesitado de un culpable, esas historias resultaron perfectas. De héroe intocable a acusado de traición, la caída fue fulminante. La historia oficial diría que Ochoa había olvidado sus ideales, corrompido por el dinero y el poder.
Pero quienes lo conocieron sostienen que su verdadero pecado fue pensar con independencia, creer que podía existir una revolución sin culto a la figura de los Castro. Esa convicción, en el clima paranoico de fines de los 80, era imperdonable. El mismo escenario que había consagrado a Arnaldo Ochoa como héroe fue también el punto donde comenzó su caída. Su prestigio, labrado con años de sacrificio y victorias, se convirtió en su talón de Aquiles. Era demasiado admirado, demasiado autónomo para un sistema que exigía una obediencia absoluta. Cuba, a finales de los años 80, vivía la peor tormenta de su historia reciente. Una crisis económica, política y moral que puso a prueba la resistencia del régimen. La economía se desplomaba. Entre 1986 y 1990, el país produjo cada vez menos, la productividad se hundió y el déficit del Estado se triplicó en un año. El gobierno reconoció sus fallas con el llamado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Una autocrítica pública que en realidad era una advertencia de que todo el modelo se agrietaba. A ese colapso interno se sumó la sacudida de la perestroika. Las reformas de Mikhail Gorbachov en la URSS desataron un terremoto en La Habana. Fidel Castro las rechazó con violencia retórica y marcó distancia del viejo aliado soviético. Moscú empezó a cerrar el grifo de los subsidios y de los envíos de petróleo. El CAME se desintegraba. Y cuando Gorbachov visitó Cuba en 1989, le dijo a Fidel sin rodeos que la era de la asistencia había terminado. El país se asomaba al abismo del periodo especial. Mientras tanto, Estados Unidos apretaba el cerco. Desde 1982, Washington acusaba a Cuba de participar en el narcotráfico. Las denuncias llegaron al Senado y a los tribunales de Florida. En 1983, el propio Ronald Reagan afirmó tener pruebas de la implicación de altos funcionarios cubanos. Fidel respondió con negaciones tajantes en 1985, diciendo que en 26 años de revolución no había ni un solo caso de corrupción oficial. Sin embargo, la presión internacional y la crisis económica crearon una situación explosiva que requería un chivo expiatorio. Dentro de la élite, las ideas de Gorbachov empezaban a tener seguidores. Los llamaban perestroicos, y su principal núcleo estaba en el Ministerio del Interior, el MINIENT. Su jefe, el general José Abrantes, se atrevía a decir en público que no podían cerrar los ojos ante los cambios del mundo socialista. Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas, vio en esas palabras una amenaza. Y en ese contexto surgió la figura más peligrosa de todas. Arnaldo Ochoa tenía prestigio, popularidad y autoridad militar. Además de simpatizar con las reformas, era crítico del sistema. Le atribuían frases demoledoras. Estos dos llevan mandando gente a morir desde hace 30 años, o a los viejos combatientes nos tienen olvidados. Raúl Castro lo veía no solo como un disidente, sino como el único capaz de unir el descontento dentro del ejército. Su figura representaba una fractura potencial en la columna vertebral del régimen. El juicio que terminó con su vida fue una obra maestra de control político. Acusándolo de narcotráfico, Fidel Castro resolvía varios problemas a la vez. Entregaba un culpable de lujo a Washington, demostraba una supuesta lucha contra las drogas y, sobre todo, asustaba a cualquier otro reformista que quisiera seguir sus pasos. El mensaje era claro: la disidencia se pagaba con la muerte. El caso Ochoa sirvió como muro de contención para proteger el poder absoluto de los Castro, mientras el socialismo internacional se derretía. El proceso formal comenzó el 12 de junio de 1989, aunque según testigos hubo una detención extraoficial 3 días antes. Durante una discusión tensa con Raúl Castro, Ochoa habría dicho: «Si quieres montarme un caso de corrupción, tendrás que depurar todo el ejército empezando por ti». Aquellas palabras sellaron su destino. De inmediato fue arrestado y trasladado a La Habana. Lo que siguió fue un teatro político. Se convocó un tribunal de honor con 47 generales de las Fuerzas Armadas. Su objetivo no era juzgar legalmente, sino condenar políticamente. Según el Código Militar, un tribunal así solo podía reunirse tras una sentencia judicial, pero el régimen lo invirtió. Primero la condena moral, luego la legal. De ese modo crearon una presión imposible de ignorar para los jueces y, además, una responsabilidad colectiva entre los altos mandos del ejército, garantizando que nadie se atreviera a defender al acusado.
Los cargos fueron tan amplios como imprecisos, actos hostiles contra Estados Unidos, tráfico de drogas con el cartel de Medellín y uso indebido de recursos. Sin embargo, el único delito que permitía la pena de muerte era alta traición a la patria. El Código Penal de la época no preveía la pena capital para el narcotráfico, cuya sanción máxima eran 15 años de cárcel. Por eso se inventó el cargo de traición, una fórmula legal para matar a un héroe. El narcotráfico fue la excusa, la traición, el vehículo jurídico de la ejecución. El juicio fue televisado como un espectáculo nacional. Durante casi un mes, los cubanos vieron una versión editada y censurada de las audiencias. Un periodista, que cubrió el caso, contó años después que sus notas eran recogidas cada 15 minutos por el secretario personal de Fidel Castro y entregadas directamente al despacho del líder. En la práctica, Fidel era el editor en jefe del juicio. La defensa fue una farsa. Los abogados fueron designados por el Estado y uno de ellos admitió no haber leído el expediente. Otro dijo que defendía a su cliente porque la revolución me lo pide. En un momento surrealista, un defensor declaró que representaba a los acusados, pero no sus delitos. El fiscal, Juan Escalona Reguera, cumplía un guión político. Interrogaba con agresividad, pero cuando las respuestas amenazaban con salpicar a altos jerarcas, cortaba las preguntas de golpe. El clímax llegó con la confesión televisada de Ochoa. Su frase, "creo que traicioné a la patria y la traición se paga con la vida", selló su destino. A los ojos del régimen, aquellas palabras justificaban el fusilamiento y exoneraban a los Castro de toda culpa. Pero muchos analistas han considerado que no fue una confesión voluntaria, sino el resultado de presiones psicológicas y torturas invisibles. Su autoinculpación recordó a las purgas de Stalin, donde los viejos héroes de la Revolución Soviética confesaban crímenes imposibles antes de ser ejecutados. El juicio de Ochoa no fue una búsqueda de justicia, sino una ceremonia de purificación política, transmitida en vivo para restaurar la autoridad de Fidel en tiempos de debilidad. El caso sirvió para sembrar miedo, disuadir reformas y prolongar un modelo que ya se desmoronaba. El arresto formal de Arnaldo Ochoa, el 12 de junio de 1989, fue apenas el comienzo visible de un proceso que llevaba tiempo cocinándose en las sombras. Sin embargo, quienes estuvieron cerca aseguran que su verdadera detención ocurrió 3 días antes, en un episodio tenso y casi teatral. Durante una reunión con Raúl Castro, el intercambio de palabras se volvió áspero, y Ochoa, fiel a su carácter frontal, pronunció una frase que sería su condena. "Si quieres montarme un caso de corrupción, tendrás que depurar todo el ejército, empezando por ti". Aquella osadía fue suficiente. En un sistema donde cuestionar al poder equivalía a traición, sus palabras lo entregaron al destino. Poco después se montó una de las representaciones políticas más calculadas del régimen, el llamado Tribunal de Honor, un cuerpo de 47 generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Su propósito no era determinar la verdad ni aplicar justicia, sino legitimar la narrativa que ya había sido escrita desde arriba. El propio Código Militar cubano establecía que un tribunal de ese tipo solo podía reunirse después de una sentencia judicial, pero el régimen invirtió el orden. Con ello logró 2 objetivos. Primero, presionar psicológicamente a cualquier juez que llegara después. ¿Quién se atrevería a contradecir a casi medio centenar de generales? Segundo, involucrar a todo el alto mando en la decisión, generando una culpa colectiva que impediría cualquier intento de resistencia. Las acusaciones oficiales fueron múltiples y confusas. Actos hostiles contra Estados Unidos, tráfico de drogas con el cartel de Medellín y uso indebido de recursos. Sin embargo, el cargo decisivo, aquel que permitía aplicar la pena de muerte, fue el de alta traición a la patria. El Código Penal cubano no contemplaba la pena capital para delitos de narcotráfico. Su sanción máxima era de 15 años de prisión. Por eso, la figura de la traición fue el instrumento legal que necesitaban para justificar una ejecución que, según muchos, ya estaba decidida de antemano. El juicio, transmitido por la televisión nacional durante casi un mes, se convirtió en un espectáculo cuidadosamente manipulado. La población veía cada noche fragmentos seleccionados,
versiones editadas que omitían los pasajes más comprometedores. Años después, un periodista que cubrió el proceso reveló que cada 15 minutos un mensajero recogía sus notas y las llevaba directamente al despacho de Fidel Castro, quien actuaba como editor en jefe de toda la cobertura. Cada palabra, cada gesto, cada plano de cámara formaba parte de un libreto diseñado para convertir a Ochoa en el símbolo perfecto del traidor. La defensa fue una burla de la justicia. Los abogados eran designados por el Estado y carecían de independencia. Diana de la Guardia, hija de otro de los acusados, contó que uno de los defensores admitió no haber tenido tiempo ni de leer el expediente, y otro confesó que solo aceptaba el caso porque la revolución se lo pedía. En un momento grotesco, uno de ellos llegó a declarar que defendía a los acusados, pero no los delitos que cometieron. Era una parodia de juicio. El fiscal Juan Escalona Reguera, siguiendo un guión rígido, formulaba preguntas agresivas que, en cuanto amenazaban con implicar a figuras de más alto rango, eran interrumpidas. No se trataba de buscar culpables, sino de proteger la estructura del poder. Todo estaba orquestado para culminar en una confesión pública que legitimara el sacrificio. Esa confesión llegó y fue devastadora. Ante las cámaras, visiblemente agotado, Ochoa pronunció las palabras que el régimen necesitaba. Creo que traicioné a la patria, y la traición se paga con la vida. Su voz, quebrada pero firme, cerró el círculo. A ojos del pueblo, un héroe admitía su culpa. Para el poder, el teatro había cumplido su función. Pero quienes lo conocían vieron en sus ojos otra cosa. Un hombre agotado, manipulado, resignado a un final inevitable. Muchos creen que su confesión no fue libre, sino producto de técnicas de tortura psicológica y presión extrema. Su autoinculpación recordaba las purgas de Stalin, donde los viejos héroes de la Revolución Soviética eran obligados a culparse de crímenes imposibles antes de ser ejecutados. El juicio de Ochoa, conocido como Causa número 1 de 1989, no fue un proceso judicial, sino un ritual político de purificación. La televisión lo presentó como una catarsis colectiva, una ceremonia para reafirmar el control absoluto de Fidel Castro en medio de la desintegración del bloque socialista. Cuba necesitaba demostrar que su revolución seguía pura y que no había lugar para la disidencia ni para el reformismo. La madrugada del 13 de julio de 1989, el drama llegó a su final. Ochoa, junto a Antonio de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón, fue trasladado a un campo de tiro cercano a la base aérea de Baracoa, donde un pelotón de fusilamiento los esperaba. Antes de morir, Ochoa escribió a su familia: la historia se encargará de explicar los hechos. Sus últimas palabras fueron un eco de dignidad en medio del silencio. Ustedes, muchachos, son como hijos míos. Tírenme al pecho que van a matar a un hombre. Murió de pie, con serenidad, sin rastro de odio. Según varios testimonios, Fidel Castro mandó grabar la ejecución en video, esperando encontrar en las imágenes un momento de debilidad que pudiera usar como propaganda. Pero al verla, admitió en privado, se portó como todo un hombre. Su muerte no cerró la historia, sino que abrió una grieta. El caso Ochoa fue el inicio de la mayor purga política de la era revolucionaria. Su onda expansiva alcanzó las más altas esferas. El entonces ministro del Interior, José Abrantes, fue destituido, arrestado, juzgado en secreto y condenado a 20 años de prisión. Murió en 1991, oficialmente de un infarto, aunque siempre hubo sospechas. Con la caída de Abrantes, el Ministerio del Interior, considerado un nido de reformistas, fue desmantelado y puesto bajo el control absoluto de las Fuerzas Armadas, es decir, bajo el mando de Raúl Castro. Así se consolidó la hegemonía militar del clan familiar y se eliminó cualquier centro de poder alternativo. Pero incluso en un régimen basado en el miedo, la ejecución de un general tan querido dejó cicatrices. Dentro del ejército, muchos oficiales sintieron el golpe como una traición a la vieja guardia revolucionaria. En noviembre de 1989, apenas 4 meses después de los fusilamientos, se registró un alzamiento armado en la Escuela de Oficiales de las Fuerzas Blindadas. Según el escritor y periodista Norberto Fuentes, el combate se prolongó durante toda una noche y dejó alrededor de 20 muertos. El grito de los rebeldes era simple: justicia para Ochoa. Aquel intento de rebelión, rápidamente silenciado por la censura, demostró que el caso había abierto una herida profunda en la moral de las Fuerzas Armadas. El fusilamiento no solo fue un castigo, sino una advertencia.
El poder podía devorar incluso a sus propios héroes. Para muchos historiadores, la ejecución de Ochoa fue el acto inaugural del periodo especial. En vísperas de una crisis económica sin precedentes, el régimen necesitaba imponer disciplina y miedo. El mensaje era inequívoco. Si un general de ese calibre podía caer, nadie estaba a salvo. Fue una dosis calculada de terror de Estado. Una vacuna preventiva contra la desobediencia en los años de hambre y desesperación que se aproximaban. La historia no terminó con el sonido de los disparos en Baracoa. El caso Ochoa fue apenas el inicio de una reconfiguración total del poder en Cuba. A partir de su ejecución, Fidel y Raúl Castro consolidaron el control absoluto del aparato militar y político, eliminando cualquier posibilidad de oposición interna. Lo que siguió fue una purga silenciosa, pero implacable, en la que desaparecieron figuras clave del Ministerio del Interior y se reforzó la vigilancia sobre los cuadros medios y altos de las Fuerzas Armadas. La caída de Ochoa y de José Abrantes marcó un punto de no retorno. El MININT, antaño poderoso, fue absorbido por las Fuerzas Armadas revolucionarias. Todo quedó bajo la égida de Raúl Castro, quien había observado con creciente desconfianza la autonomía del ministerio. A partir de entonces, la seguridad del Estado y el control político pasaron a depender directamente del círculo familiar de los Castro. La revolución se cerraba sobre sí misma, blindando su poder frente al caos que se avecinaba. La ejecución de un héroe tan popular, sin embargo, dejó una herida abierta en el alma del país. A pesar del miedo, en los cuarteles y entre la población circulaban rumores, susurros, versiones alternativas. Nadie entendía cómo el hombre que había salvado a Angola, que había representado a Cuba en Etiopía y que había recibido la medalla de héroe de la República, podía convertirse de repente en traidor. Incluso dentro del ejército, algunos veteranos expresaron su malestar. Los más prudentes guardaron silencio. Otros fueron purgados. En noviembre de 1989, apenas 4 meses después de los fusilamientos, un alzamiento militar sacudió la escuela de oficiales de las fuerzas blindadas. Según testimonios posteriores, los jóvenes oficiales se levantaron al grito de «Justicia para Ochoa». La revuelta fue sofocada en cuestión de horas, pero el mensaje era claro. La lealtad ciega comenzaba a resquebrajarse. Aunque la historia oficial lo silenció, fuentes internas confirmaron que hubo enfrentamientos, muertos y detenciones. Para el régimen, el caso Ochoa sirvió como un instrumento de control preventivo. En vísperas de la peor crisis económica del siglo XX cubano, se necesitaba un ejemplo que infundiera miedo. Ochoa, con su prestigio, su independencia y su simpatía por las ideas reformistas, era el candidato perfecto. Su eliminación fue una advertencia a cualquier posible rival y una vacuna de terror para asegurar la supervivencia del poder. Los años siguientes demostraron la eficacia de ese miedo. Con el colapso de la URSS en 1991, Cuba perdió el 80% de su comercio exterior. La economía se hundió, comenzó el racionamiento extremo y surgió el periodo especial, una etapa de escasez, hambre y desesperanza. Pero nadie se atrevió a desafiar el poder. El recuerdo de Ochoa, el héroe convertido en mártir, bastaba para contener cualquier intento de rebelión. 3 décadas después, la figura de Arnaldo Ochoa sigue generando un debate intenso. Existen 2 grandes teorías sobre su destino, y ambas podrían ser ciertas. La primera sostiene que fue un chivo expiatorio, que él y los oficiales ejecutados fueron sacrificados para encubrir la implicación directa del gobierno cubano en el narcotráfico. Testimonios de antiguos escoltas de Fidel, desertores del Ministerio del Interior y narcotraficantes colombianos como Carlos Leder, apuntan a que el régimen utilizaba el tráfico de drogas como una política de Estado para obtener divisas en plena crisis. Según esta versión, cuando la presión de Estados Unidos se volvió insoportable, los Castro decidieron sacrificar a un grupo de altos mandos para lavar la cara del gobierno y presentarse ante el mundo como adalides de la lucha antidroga. La segunda teoría, no incompatible con la primera, plantea que el crimen verdadero de Ochoa fue político. Su pecado no fue el narcotráfico, sino su creciente poder dentro del ejército, su popularidad y su apertura a las reformas de la perestroika. En un momento en que el bloque socialista se desmoronaba y la URSS se alejaba, Ochoa representaba una alternativa posible dentro del propio sistema cubano. Un liderazgo más pragmático, menos ideológico y con legitimidad revolucionaria. Para Fidel y Raúl,
Esa posibilidad era una amenaza existencial. Su eliminación fue una maniobra para destruir cualquier idea de cambio antes de que echara raíces. Ambas teorías convergen en un punto. El juicio de Ochoa fue un montaje político destinado a consolidar el poder de los Castro en el momento más crítico de la revolución. No había margen para el disenso ni espacio para la grandeza ajena. A pesar de la propaganda masiva y de las décadas transcurridas, la figura de Ochoa nunca fue completamente desacreditada. Para una parte del pueblo cubano, sigue siendo un símbolo de dignidad y de traición, no la suya, sino la del régimen hacia sus propios hijos. En los barrios, en los exilios, su nombre se pronuncia en voz baja, como el de un mártir silencioso. El gobierno, consciente de su potencial simbólico, intentó borrar su memoria. Su familia fue silenciada. Su tumba, junto con las de los otros 3 fusilados, fue enterrada en un rincón anónimo del cementerio de Colón, sin inscripción ni flores, como si el Estado temiera incluso al recuerdo de sus fantasmas. Con el paso del tiempo, el caso Ochoa se convirtió en el paradigma de la traición del sistema a sus propios principios. Ochoa era el ejemplo perfecto del hombre nuevo que la revolución decía querer crear, de origen humilde, formado en la guerrilla, leal, disciplinado y victorioso. Pero el sistema que lo había moldeado terminó devorándolo. Su caída mostró al mundo que, en Cuba, la lealtad personal a Fidel Castro estaba por encima de cualquier mérito, sacrificio o heroísmo. El fusilamiento del general simbolizó la ruptura definitiva entre la promesa de justicia social y la realidad del poder absoluto. Para muchos, su muerte marcó el punto en que la revolución dejó de ser un proyecto de liberación para convertirse en un régimen de control. La historia de Arnaldo Ochoa, más allá de las teorías y de las interpretaciones, encarna esa paradoja, la del héroe revolucionario destruido por la revolución misma. Hoy, más de 30 años después, su nombre continúa siendo un tema tabú dentro de la isla. Pero en el exilio, en los libros, en los documentales y en las conversaciones de los viejos combatientes, su figura resurge como un símbolo de la dignidad perdida. Ochoa no fue simplemente un general. Fue un espejo incómodo en el que el poder vio reflejadas sus contradicciones más profundas. La pregunta que persiste y que la historia aún no responde del todo es la misma que estremeció a Cuba en 1989. ¿Fue Arnaldo Ochoa un traidor que se corrompió o un héroe traicionado por el sistema que ayudó a construir? Quizás, como toda gran tragedia, la verdad esté en ambos extremos. En el hombre que creyó en una revolución que acabó fusilándolo para sobrevivir. Con el paso de los años, el nombre de Arnaldo Ochoa no desapareció, aunque el gobierno intentó enterrarlo junto con su cuerpo. 3 décadas después de su fusilamiento, su historia sigue provocando debate, miedo y admiración. Para unos, fue un hombre que se dejó corromper. Para otros, la víctima más emblemática de una revolución que devoró a sus propios hijos. En los años 90 y 2000, cada vez que el régimen enfrentaba una crisis de legitimidad, el fantasma de Ochoa volvía a aparecer. Su nombre se susurraba en los cuarteles, en las universidades y entre los veteranos que aún recordaban sus batallas en África. En el exilio, en Miami, Madrid o Ciudad de México, se publicaron libros y documentales que reconstruyeron su vida con nuevos testimonios. Escoltas, exoficiales del Ministerio del Interior, periodistas y diplomáticos que rompieron el silencio y coincidían en una idea central. El caso Ochoa fue una operación política para preservar el poder de los Castro. Los archivos oficiales siguen cerrados. La causa número 1 de 1989 permanece clasificada como asunto de seguridad nacional. Pero al examinar los fragmentos filtrados y los testimonios, resulta imposible no ver las costuras de la farsa. El expediente judicial se contradice, las pruebas materiales nunca fueron presentadas, y las confesiones de los acusados, idénticas en su tono y lenguaje, parecen escritas por la misma mano. Hasta los documentos militares que supuestamente probaban el contrabando de drogas se redactaron a máquina sin firmas ni fechas claras. La versión oficial sobre su culpabilidad se fue diluyendo con el tiempo. En los años 90, mientras Cuba luchaba por sobrevivir sin la URSS, la población recordaba a Ochoa como un símbolo de honor y decencia. Algunos militares retirados decían en voz baja que fusilaron al mejor de nosotros. El caso se transformó en una metáfora de la traición definitiva de la revolución a sus propios valores. La historia oficial nunca rehabilitó su nombre, pero tampoco pudo borrarlo. Su familia vivió años de vigilancia y silencio.
se les prohibió hablar con la prensa y sus movimientos fueron supervisados. Su viuda y sus hijos fueron marginados del ejército y de la vida pública. A pesar de todo, mantuvieron una fe discreta en que algún día la historia haría justicia. En el exilio, la figura de Ochoa adquirió un carácter mítico. Se publicaron biografías y novelas basadas en su vida. En ellas se repite un mismo motivo: el hombre leal que fue devorado por el sistema al que sirvió. El caso Ochoa se estudia en facultades de Derecho y Ciencias Políticas como ejemplo de justicia instrumentalizada por el poder. Para los cubanos más jóvenes que no vivieron 1989, su nombre es una leyenda difusa. Pero para quienes lo vieron combatir, sigue siendo el general que murió de pie. Con el tiempo, el régimen intentó reconfigurar la memoria histórica. Los libros de texto omitieron su nombre. Las escuelas militares dejaron de mencionarlo entre los héroes de Angola y Etiopía. Sin embargo, la memoria popular es más terca que la censura. Cada vez que la isla enfrenta una crisis, los viejos combatientes vuelven a mencionar su nombre como símbolo de lo que pudo ser y no fue. En los últimos años, con la apertura parcial de archivos en Europa del Este y la publicación de documentos del KGB y del Ministerio de Defensa soviético, han surgido nuevas pistas que refuerzan la hipótesis del montaje político. Algunos informes muestran que la inteligencia soviética había advertido a Fidel Castro sobre la creciente popularidad de Ochoa y su simpatía por las reformas de Gorbachov. En esos mismos documentos se menciona que Raúl Castro consideraba al general demasiado carismático y difícil de controlar. Estos nuevos testimonios confirman que el juicio fue una jugada política para reafirmar el autoritarismo en un momento en que la revolución corría el riesgo de implosionar desde dentro. Ochoa fue el sacrificio ritual que garantizó la supervivencia del régimen. Su ejecución sirvió para cerrar filas, silenciar a los reformistas y mantener el control en los años de hambre que siguieron. Más allá de la política, su historia toca un tema universal: los límites de la lealtad. ¿Qué significa ser leal a una causa cuando la causa traiciona a sus propios hombres? Ochoa encarna esa pregunta sin respuesta, la contradicción entre la fe revolucionaria y la realidad del poder absoluto. Su vida fue una curva perfecta, del heroísmo a la desconfianza, de la gloria al patíbulo. En una entrevista años después, un antiguo oficial cubano resumió la paradoja con una frase que se ha vuelto célebre. En Cuba, la gloria tiene fecha de caducidad, pero el paredón siempre tiene presupuesto. Era la síntesis más cruda del destino de Ochoa y de tantos otros que creyeron en una revolución que terminó devorándolos. Hoy, la figura de Arnaldo Ochoa sigue presente como una herida abierta en la historia de Cuba. Su caso se evoca cada vez que se habla de reformas, de militares disidentes o de transición política. Es el recordatorio de que en la isla la lealtad se exige hasta la muerte, y que la verdad oficial puede cambiar según la necesidad del poder. Más de 30 años de aquella madrugada del 13 de julio de 1989, su legado sigue sin tumba, pero su historia vive en la memoria de quienes se atreven a recordar. El nombre de Arnaldo Ochoa no es solo el de un general fusilado, es el de una revolución que, para sobrevivir, tuvo que matar su propia esperanza.